Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo ocurrido en el escrutinio general de Asturias con dos de los espectadores y testigos que estuvieron allí, que son Álvaro, colaborador de Elecciones Transparentes. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Luis Ramón. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Encantado de saludarte. Pues, en resumen primero, ¿se hizo o no se hizo el escrutinio general de la provincia de Asturias? No, no se hizo el escrutinio general, simplemente se hizo la lectura de las actas, pero no se hizo la suma. Entonces, solamente se hizo esa parte de lectura de las actas, pero luego el cotejo con, eh, con las actas oficiales, no se, o sea, con los datos de INDRA no se hizo, se tomó por bueno los datos de INDRA y, la suma de las actas oficiales no se hizo, puesto que se tomaba por buenas los datos que había recabado o que había publicado INDRA y entonces pues los datos oficiales de las actas no se sumaron. Muy bien, pues no se ha hecho el escrutinio general de Asturias, que es la sumatoria oficial, pues la sumatoria de Indra es provisional y no tiene ninguna validez legal. Así pues, se puede decir que la esencia del sistema electoral, que es la sumatoria oficial, no se ha realizado y por tanto los partidos políticos allí presentes defraudaron a los ciudadanos. Bien, pues ahora contándolo por orden cronológico. Cuando llegasteis allí, ¿qué visteis? ¿Cómo era el ambiente? ¿Podríais contarnos? Bueno, empezamos, más que por el escrutinio general, empezamos por el escrutinio del voto cera, ¿no? Que es el voto de españoles residentes en el extranjero. Los horarios oficiales establecen en la LOREG que este empieza a las 8 de la mañana y que una vez finalizado, pues en primera convocatoria se produce el escrutinio general a las 10 de la mañana, cosa que es prácticamente imposible. Y que en segunda convocatoria, en caso de que no fuera suficiente gente a las 10 de la mañana, será a las 12 de la mañana. Bueno, esto desde luego que es imposible de cumplir. Entonces estuvimos todo el día que se realizó el escrutinio del voto cera allí con este asunto y lo primero que nos encontramos fue que a las 8 de la mañana no nos dejaban entrar, que estaban preparándolo todo y que bueno, que volviéramos más tarde. Entonces volvimos a las 9 y ya estaban empezando a realizar el escrutinio. Álvaro. Sí, bueno, decir que sobre el voto cera, las cifras que nos fueron dando fueron disminuyendo de votos. Al principio nos dijeron que había más votos de los que luego finalmente resultó que dieron, según los datos oficiales que dieron, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por la mañana en principio no hubo aparentemente más problema que eh, el recontar los votos de una forma bastante, mm, digamos, como decirte, bastante chafardera, ¿eh? Pero por la tarde sí que hubo un problema que, y esto ya sí salió por los medios de comunicación, incluso por los oficiales, que ya es raro que los medios oficiales saquen cosas de estas, y sin embargo sí salió que mm, pues como a las 5 de la tarde más o menos, sacaron a la prensa y al público de la sala, nos sacaron a todos y poco más tarde nos dijeron que había aparecido una caja con votos. Pues vaya, o sea que sacan al público y poco después se encuentran la caja. Lo que me hace a mí sospechar que se dieron cuenta de que había una caja de más y dijeron, mira, vamos a echar al público porque la vamos a sacar a relucir y más vale que no haya testigos. Eso es sospecha mía. ¿Vosotros también sospecháis eso? A ver, es que, claro, son sospechas y en base a sospechas tampoco podemos denunciar nada concreto, pero que, claro, evidentemente la irregularidad está ahí. Y en cuanto hay una irregularidad, pues claro, las sospechas pueden ser esa como pueden ser otras, pero claro, se produce una irregularidad que no se debería haber producido, eso está claro. Claro, porque el escrutinio general es un acto público y no pueden echar al público, ¿cierto? Cierto, cierto.
Muy bien, y contadnos, ¿qué actitud tenían los jueces y los funcionarios? ¿Visteis algo, Luis? Bueno, yo ampliaría un poco toda la información, ¿no? Sí. Bueno, yo soy activista ya desde hace 10 años, en un periodo en el que me indigné con la situación actual. Bueno, ya en el 2011, cuando vimos las revoluciones en los países árabes, diciendo por los medios de comunicación que no había democracia en estos países, pues en España sentimos que tampoco había una democracia que fuera real, ¿no? Y bueno, de poco a poco diversos activistas nos fuimos poniendo en contacto y protestando contra la falta de un sistema democrático que ofrezca una legitimidad verdadera. Bueno, todo esto giró también en torno un poco al movimiento 15M y en esas circunstancias pues acudí personalmente a varios colegios electorales pues a verificar cómo se realizaban las votaciones. Y allí lo que me encontré es que no se sigue en ningún momento el escrutinio que determina la LOREG. Es decir, en vez de sacar el presidente las papeletas una por una de la urna, lo que sucede es que los apoderados de los partidos políticos desprecintan la urna, la vuelcan sobre la mesa, y entre los distintos apoderados y los pobres gente inocente que está allí elegida para el proceso, pues se ponen a contar entre todos las papeletas en un supuesto intento de terminar más rápido. Lo que sucede es que mucha gente mete la picaresca intencionadamente para ciertos partidos políticos varias papeletas dentro de un sobre y entonces al final pues hay más papeletas que sobres y hay que cuadrar las cuentas de alguna manera. Entonces lo que primero que se elimina son los votos nulos, lo siguiente que se elimina son los votos en blanco y luego finalmente se elimina los votos de los partidos minoritarios con la intención de que haya el mismo número de sobres que de papeletas. Por lo tanto, es un proceso que en todo momento favorece a los partidos políticos mayoritarios e impide el crecimiento de los partidos minoritarios. Esto, bueno, yo lo denuncié en la Policía Nacional y muchas actitudes más como esta. Me expulsaron de varios colegios por denunciarlo. Yo les dije que estaba en un escrutinio público y simplemente estaba avisando a la Policía Nacional, pero bueno, los apoderados, como están acostumbrados a controlar el sistema que se produce en los colegios electorales y ya tienen un control de la situación, pues consiguen convencer a la gente que pasa por allí para que les hagan caso, realizan ya un proceso de empatía que dura unas 12 horas y al final pues consiguen controlar la situación. La Policía Nacional no sabe qué hacer, vas al juzgado de guardia a denunciar en la Junta Electoral de Zona y allí lo que sucede es que te dicen que están muy ocupados, que vuelves otro día, te cogen la denuncia, no sabes nada al respecto de la denuncia en el paso de unas semanas, de unos meses, vas por allí, oye, ¿qué pasó con esta denuncia que yo puse aquí hace ya 2 meses? Vuelve otro día, que es que ahora no podemos, entonces ya se lo presentas por escrito, pero aún así no recibes nunca una respuesta ni una contestación. Entonces ya te hace pensar que es una complicidad la que tienen los miembros jurídicos que participan en la Junta Electoral de Zona, porque deberían de ser los primeros en defender lo que dice la normativa. La normativa puede ser mejor o peor. Si está mal, pues habrá que cambiarla. Lo que no vamos a hacer es realizar un cumplimiento deliberado de la normativa y encima por medio de personajes jurídicos. Entonces, bueno, te quedas así un poco con la copla de que no quieren hacer nada y resulta que cuando acudes al escrutinio del voto cera te encuentras allí que magistrados, abogados y fiscales pues están realizando la misma irregularidad, que proceden a la apertura de los sobres con personal contratado para esa ocasión y entre todos pues empiezan a contar las papeletas. Y luego pues no sé si sacaron una calculadora para sumar cada una de las papeletas y cómo cuadraron todas las papeletas, porque vamos, había allí pues aproximadamente unas 50 personas y era imposible estar atento a todo. Y encima después de que ocurriera este grave incidente de que cuando ya habían procedido a contar todas las papeletas, de repente nos expulsan de la sala. No sabíamos en principio por qué motivo, pero luego nos fuimos enterando de que fue que resulta que aparecieron por allí escondidas unas cajas con un montón de votos procedentes del CERA que no habían sido abiertos y que no se habían enterado aparentemente. Y entonces, no sé, en vez de realizar un proceso totalmente transparente, lo que hacen es nos expulsan a todos
Y lo más probable es que pensemos que tienen algo que ocultar, porque si no lo hubieran hecho en abierto, ¿no? Claro. ¿Y algún partido de los que estaban allí, o mejor dicho, algún apoderado de algún partido allí presente protestó? ¿Cómo lo visteis? A mí, en concreto, lo que me dijeron es que se había procedido a la expulsión eh, del público y de la prensa porque algún apoderado se había quejado y lo solicitó. O sea, que no fue a instancias de los propios jueces, sino a instancias de algún apoderado, según me dijeron a mí. Claro, entonces os expulsaron a las 5 de la tarde y os dejaron entrar después. ¿Qué ocurrió? Nos dejaron entrar cuando ya se había escrutado, bueno, cuando ya se había mirado todo el voto cera y, y ya iban a mandarlo a la prensa. Y curiosamente tenía que mandarlo a la prensa la jefa de prensa del Tribunal Superior de Asturias y resulta que tampoco estaba allí. Sí, vamos, eso ya fue el sumum de los despropósitos. En el momento en el que nos expulsaron, bueno, dejaron la puerta entreabierta y así pudimos mirar un poco así de lejos, disimuladamente, qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, yo lo que vi fue que volvían otra vez al principio de todo, con esas, no sé si era una o dos cajas. Luego dice la prensa 580 votos, pero bueno, vete tú a saber realmente los que había ahí, ¿no? El primer paso que vimos nada más llegar allí al escrutinio del voto cera fue que con un cortasobres se procedía a la apertura de todos los sobres según llegaban de las diferentes embajadas, ¿no? Y luego los funcionarios o la gente que estuviera allí, supongo que serían funcionarios, procedieron a extraer esa información, a verificar que la documentación del votante era correcta y a meter esos sobres en una urna. Eso fue lo primero que vimos cuando llegamos allí. Luego, posteriormente, cuando volcaron las urnas, los funcionarios procedieron a abrir los sobres y a contar las papeletas, como he explicado antes, y en un momento determinado, que ya habían contado todo, pues nos expulsaron repentinamente y pude ver cómo volvían a iniciar el proceso con esas cajas de votos o con esos votos que realmente no sabemos cuántos eran realmente, que procedían a su apertura, que cogían la documentación, el papel de la documentación y escaneaban con un código de barras, con un ordenador, esa documentación del votante, supongo que para certificar que ya había votado, y luego metían ese sobre dentro de la urna. Y esto pudimos ver que se recomenzó de nuevo una cantidad de votos indeterminada, lo cual es muy, muy sorprendente. El descontrol que tenían allí, no sé, en mi opinión personal, debería de haber una normativa, que de hecho la hay, que regule todo ese proceso. Y si es incómodo o es inútil, pues que se cambie la normativa, pero no que se incumpla deliberadamente y que encima procedamos a una realización espontánea del proceso de escrutinio, así como hoy. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy vamos a ver, tú coge por allí, yo por allí, ya te explico sobre la marcha. Es que pudimos ver cómo claramente llegaba un juez y le decía a la gente que estaba abriendo los sobres que si había dos papeletas de un mismo partido que eran válidas. Pero eso sobre la marcha, según lo estaban abriendo, no tenían ninguna instrucción previa de cómo deberían de realizar el escrutinio estas personas, que de todas formas era incorrecto, pero por lo menos les hubieran dicho, oye, mira, queremos que lo hagáis así. No sobre la marcha vamos improvisando. Entonces entiendo que la caja que apareció de más era del voto cera, del voto del extranjero. Sí, y si me lo permites, hay otro detalle importante, que es que entre por la mañana y por la tarde hay un periodo de tiempo donde quedan las urnas custodiadas por la policía y esas urnas quedaron sin precintar. Eso también es un detalle importante, porque, a ver, es que todas las irregularidades que hemos detectado, joder, es que son propias de una democracia bastante bananera, ¿no?
Entonces, vale, pues el voto cera se hizo así de manera un poco caótica y además con caja sorpresa. Sí, Pero claro, muy luego se chapucero, pusieron... Dime, Álvaro. que muy chapucero todo, o sea que acabas con la sensación de que realmente no estás en una democracia avanzada, que estás viviendo, pues no sé, en el tercer mundo, que luego sales a la calle y bueno, no ves a la gente morirse de hambre y tal, pero es que te acercas a lo que es, a lo que se supone que debe ser la democracia española y es toda una chapuza muy grande. Vale, una cosa es el voto cera y luego ya debería venir el escrutinio general, es decir, la sumatoria oficial de los datos recogidos en las actas. La noche de las votaciones, una vez se ha sumado los votos de cada urna, se hace un acta y una copia se envía por correo a la Junta Electoral Provincial para que allí, en la Junta Electoral Provincial, días después, en este caso el 2 de junio, un viernes, 5 días después de las votaciones, se haga la sumatoria de los datos que aparecen en esas actas. Y en esas actas viene PP 100 votos, PSOE 80, etcétera, etcétera. Pues lo que tienen que hacer es sumar esos datos para tener la suma oficial total. Pero claro, eso me contáis que no se hizo. ¿Y cómo lo sabéis? Porque me decíais que estabais ya fuera, porque no estabais dentro de la sala donde se contaba, ¿cierto? Sí, a ver, lo del voto cera se hizo el viernes Hmm. y el escrutinio general no se hizo el sábado. El sábado estaba yo presente, creo, me parece recordar que Luis Ramón no estaba presente, eh, y yo lo que vi, porque fui testigo de ello, bueno, se leyeron las actas en dos salas diferentes. Entonces tuvimos activistas en las dos salas, ¿no? En la sala que a mí me tocó y en la otra se hizo igual, pues en mi sala se contaban las circunscripciones electorales de Oriente y Occidente y en la otra sala se leían las actas de la circunscripción central de Asturias. Yo lo que vi, se leían los resultados de las actas, de todas las actas, ¿eh? Hasta ahí se hizo correctamente. Cuando algún apoderado de algún partido tenía algo que decir sobre alguna acta concreta, se contrastaba con las actas de todos y si había algo que corregir, se corregía. Hasta ahí todo correcto. Cuando viene la incorrección, cuando esos resultados no se suman allí en la sala donde se está haciendo el escrutinio, sino que se da por buena la suma que viene de Indra y simplemente se rectifica los datos de esas actas, que son datos, claro, minúsculos, que no van a variar en absoluto lo que es el resultado de las votaciones, ¿no? O de las informaciones que ha dado Indra. Entonces, claro, realmente lo que no se sabe de todo ese proceso es si los datos que da Indra son verdaderos o no. Ellos se fían de lo que haga Indra. Se está dando a Indra una capacidad y un poder que no es el que legalmente le corresponde. Es una empresa, todos lo sabemos, que está participada por el gobierno, es una empresa armamentística. Es una empresa, pues según informaciones que ha sacado, por ejemplo, Alvise Pérez, que es una empresa hackeable. Tenemos también teníamos ya anteriormente el testimonio de que el día de las votaciones se había venido abajo la página web que tenía que dar los datos oficiales. Pues claro, todo eso huele muy mal. Ahora, que te podamos decir es que se ha favorecido a un partido a otro, pues claro, en la medida en que no hemos podido hacer la suma, no lo podemos decir tampoco. Ya, entonces empezó allí el escrutinio el viernes 2 de junio, que fue cuando se echaron al público a las 5 de la tarde, pero el escrutinio continuó al día siguiente, 3 de junio, sábado por la mañana. Y ahí es cuando hicieron el cotejo de algunas actas elegidas por los apoderados de algún partido y se firmó el acta final sin haber hecho la sumatoria general, el mismo sábado 3 de junio, por la mañana, ¿cierto? Sí, sí, y además, de hecho, tanto los jueces como los apoderados así nos lo dijeron, que
que la suma la hacía Indra. Bien, yo no estuve este día porque, bueno, el día anterior acabamos muy tarde y dije, bueno, otra vez 12 horas aquí, voy a ir por la tarde, pero bueno, se ve que ya terminaron por la mañana, ¿no? Creo, Álvaro. A mediodía. Sí, terminaron por la mañana, bueno, a mediodía ya serían casi las 2 de la tarde, pero vamos, terminaron a esa hora porque no se molestaron en hacer la suma como es debido. Yo lo que estuve haciendo fue investigando un poco a ver si encontraba algún resquicio de legalidad que le permitiera a Indra, ¿no? Pues realizar esta suma oficial, porque bueno, la LOREG lo que establece es que en el escrutinio general se debe de realizar la verificación de la suma de las actas. Entonces, bueno, te quedas así un poco con la copla y ¿qué es la verificación de la suma de las actas, no? Y bueno, estuve intentando indagar a ver si había alguna normativa, algún compromiso con el gobierno y la empresa Indra para que fuera esta la que realizara la suma oficial. Y bueno, de momento lo que he encontrado es que en el año 2011 se comenta que se va a proceder al inicio de la transmisión electrónica de la información, que antes se hacía con teléfonos y con fax, y que, bueno, debido a la modernidad, pues que ahora se hace digitalmente, ¿no? Esto en el año 2011. Y que los medios electrónicos van a proceder a la suma de las actas, pero tampoco especifica si va a ser una empresa contratada para el escrutinio provisional o tiene que realizarse en el escrutinio general, no determina exactamente nada. Pero bueno, y seguí investigando un poco más y digo, bueno, si hay un contrato entre la empresa Indra y el gobierno, pues deberá de estar resumidas ahí las condiciones en las cuales se otorgan tantos millones de euros a esta empresa para realizar este proceso, ¿no? Y bueno, pues lo que me encontré es que sí hay licitaciones públicas en Internet y cuando quieres ver las condiciones de contratación, pues no están. No digo que no estén, pero yo no las encuentro. Pinchas en los enlaces y dices, bueno, pues se abre una licitación para proceder al escrutinio provisional de las elecciones y son 2 líneas. No establece que la empresa deberá realizar tales compromisos, tales condiciones, que deberá tener tantos medios técnicos. Digo yo que una licitación de tantos millones de euros deberá de tener un pliego de condiciones bastante extenso, ¿no? Y la verdad es que me gustaría verlo, pues por lo menos para saber si la empresa Indra está legitimada a hacer esa sumatoria y encima en el escrutinio general ya se da por válida. Pues muchísimas gracias por haber estado allí de testigos. Es muy necesario que la población se implique en estas pesquisas para ver si esto es una democracia o nos están tomando el pelo. Y como hemos visto, se están riendo de nosotros. Porque ahí tenemos a los señores partidos políticos fomentando la división y el enfrentamiento entre el pueblo, que es ultraderecha y ultraizquierda. Y luego resulta que no quieren las cuentas claras y se conforman todos con la sumatoria de Indra. Pues esto a mí me parece, vamos, esto es una burla y vamos, esto... Así que, señores, como mínimo acudan ustedes a los escrutinios generales para ser testigos de lo que allí ocurra, para poder certificar o no si esto es una democracia o esto es una timocracia burlesca y ofensiva. Y ya para terminar, ¿qué querríais decir? Bueno, pues yo sí que querría invitar a todas las personas a que en las próximas elecciones del 23 de julio, pues que acudan en primer lugar a los colegios electorales en los que han votado, si han elegido esa opción y si se han abstenido, que acudan igualmente, a contemplar cómo se realiza el escrutinio en cada colegio y en caso de que no se realice por el procedimiento, pues que procedan a llamar a la Policía Nacional y a intentar poner la denuncia pertinente y a ser posible que lo intenten grabar en vídeo. Y por supuesto que luego también acudan a los diferentes procesos que se realizan de escrutinio general y de escrutinio del voto cera. Es muy importante
que denunciemos todo esto y que sea un hecho visible en la sociedad de que no se cumple la normativa, que hay una irregularidad y una democracia para ser legítima no puede tener unas irregularidades de este calibre. Gracias. Álvaro. Sí, yo quería decir que, a ver, es bastante vergonzoso lo que tú estabas diciendo, que nos están vendiendo la moto por la televisión, de que unos están en contra de otros y se tiran los trastos a la cabeza, y luego cuando llega la realidad de contar los votos, algo tan sencillo como es contar los votos que ha tenido cada partido, todo el mundo da por bueno lo que hace el gobierno, que es Indra. Entonces, pues no es de recibo que te pases 4 años tirándote los trastos y luego des por bueno todos los datos que está ofreciendo una empresa del gobierno. Que incluso estamos hablando de partidos antisistema que son minoritarios, partidos pequeños, que no les ha importado lo más mínimo lo que ha pasado en el escrutinio general. Y estamos hablando de que si no se hace legalmente el escrutinio general, los resultados que se dan son ilegales, puesto que no se ha hecho legalmente. Si los resultados que dan son ilegales, los gobiernos que emanan de unos resultados ilegales son ilegítimos. Si los gobiernos que emanan de unos de ahí son ilegítimos, las leyes, los funcionarios nombrados y todo eso es ilegítimo. Entonces, que claro, si la democracia consiste en esto. Así es. Si no se hace el escrutinio general, que es la suma oficial, entonces los parlamentos son ilegales. No solamente ilegítimos, sino ilegales. Y de cara a la ley internacional, todos los antisistema podrían ir con las pruebas que tomen en los escrutinios generales, en caso de que no se realicen, y decir, oiga, que no se está haciendo el escrutinio general, y tenemos aquí las pruebas que avalan nuestro deseo de cambiar de sistema. Pues muchísimas gracias, amigos, por haber estado allí y haber sido testigos de lo que ha ocurrido, y un saludo muy grande y que estén muy bien, Álvaro, Luis. Un saludo a ti, José Miguel. Muchas gracias. Adiós.